El día de hoy yo quisiera que vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios, al capítulo 4, y vamos a leer nosotros los primeros 16 versículos. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 4 y leemos del versículo 1 al versículo 16. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La semana pasada nos centramos un poquito más en la labor del pastor, lo que hacen los pastores, y las ovejas tienen que entender y conocer para qué están los pastores aquí en las iglesias. El día de hoy vamos a ver lo contrario. Vamos a ver las ovejas del redil. ¿Qué hacen las ovejas? ¿Para qué Dios las llamó? ¿Cuál es la meta de las ovejas? El día de hoy nosotros queremos ver este sermón en 4 puntos. Lo primero que quiero ver es cómo deben coexistir o cómo deben convivir las ovejas del redil del Señor. Oiga, que digo redil, no es corral, el redil. ¿Cómo deben coexistir o convivir las ovejas? Lo segundo que veremos es cómo funcionan las ovejas. ¿Qué deben hacer las ovejas en una iglesia? Lo tercero que veremos es cuál es la meta de esas ovejas en ese redil, en esa iglesia. Y al final veremos una breve aplicación. Para entender el aspecto de las ovejas dentro de un redil, uno tiene que entender lo que es el cristianismo, lo que significa la iglesia. Y el cristianismo empieza cuando Cristo el Señor es revelado al corazón del hombre. Cristo estaba ejerciendo su ministerio terrenal y él hablaba con muchos y muchos ni sabían quién era él, hasta que se revelaba al corazón de la gente. Ahí empieza el cristianismo. Cuando Cristo nos ha sido revelado, nosotros somos unidos a Él por medio de la fe. Pero al mismo tiempo que somos unidos a Él, somos unidos a otros hermanos que ya están unidos a Cristo. Entonces nosotros estamos unidos al Señor por medio de la fe y estamos unidos a nuestros hermanos
que también creen en el mismo Cristo que nosotros creemos. Y es así como nace una nueva sociedad, es así como nace un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Pueblo que antes estaba fracturado, herido, que estaba distante, lejos de Dios, que no conocía a Dios. Y así está el mundo al día de hoy. La gente está en un correr y correr por vivir y por sobrevivir. La gente lo que quiere es de alguna manera pasarla bien en este día, tener que comer, tener algo de confort. Y eso no es que está malo, pero lo que ocurre es que eso se constituye en la única razón de nuestro ser. Esa nueva sociedad, ese nuevo pueblo que el Señor ha levantado, que nos lleva ahora o nos ha hecho estar unidos a Cristo y unidos a nuestros hermanos, es realmente una unidad en Cristo. Es lo que la Biblia le llama el cuerpo de Cristo. Esa unidad en Cristo debe prevalecer. Esa unidad en Cristo debe de continuar. Y de hecho, a lo largo de la historia del cristianismo, el cuerpo de Cristo ha permanecido unido. Yo quiero ver ahora mi primer punto, habiendo visto esta pequeña introducción, cómo debe de coexistir la oveja una con otro dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos de coexistir, de convivir? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la Biblia en Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para poder darle sentido a esto que dice el apóstol Pablo, nosotros debemos de recordar quiénes éramos antes de venir a Cristo. ¿Qué es lo que el Señor dice de nosotros? Bueno, antes de venir a Cristo, nosotros sin lugar a duda que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que la gente en el mundo. Si alguien aquí en esta mañana no está unido a Cristo, quiero decirte que no tengo buena noticia para ti por ahora. Pero si tú no estás unido a Cristo, estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Y Dios te ve como alguien que merece todo su juicio y toda su ira. Porque Dios te ve como hijo de ira. Así te ve Dios. Dice la Escritura en Efesios 2, versículos 1 y 3. Y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos. Ese grupo de hermanos a los cuales el apóstol escribe, Él les recuerda que antes de venir a Cristo estaban muertos. Estaban muertos en sus delitos y pecados. El versículo 3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y oiga esto. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay palabras más sencillas. El lenguaje es fuerte, el lenguaje es poderoso. El lenguaje realmente es hasta hiriente para aquellos que están lejos de Dios. Entonces, la condición en la que está el hombre antes de venir a Cristo es una condición en la que está muerto, es una condición en la que Dios lo ve como hijo de ira, pero también ese mismo grupo estaban separados de Dios, excluidos de Dios, alejados de Dios. No importa si alguien va a la iglesia. El venir a la iglesia no hace cristiano a nadie.
Es Cristo cuando es revelado a nuestro corazón y a nuestras conciencias, que entonces estamos unidos a Él por medio de la fe. Dice la Escritura en Efesios 2, versículos 12, 13 y 17 lo siguiente. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Les está hablando al mismo grupo de personas. Antes de ser creyentes, ellos estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué tragedia la vida del impío! ¡Qué trágica la vida de aquellas personas que no conocen a Dios! Excluidos, separados, hijos de ira, muertos. Pero dice luego el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Estaban lejos. Y el versículo 17 dice, y vino y anunció paz a ustedes. ¿A quiénes les anunció paz? A los que estaban lejos. Y paz a los que estaban cerca. Ahora, en esa condición, cualquier persona que tenga esa condición, lo que es merecedor de la ira de Dios. Pero tenemos a un Dios misericordioso. Si esa es tu condición, Dios está aquí no para juzgarte, sino para salvarte. A mí me llama la atención que en este versículo 17, Pablo dice que Jesús estuvo en Éfeso. Dice, versículo 17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos. ¿Y cuando tú lees en los evangelios que Jesús fue a Éfeso? Él nunca estuvo en Éfeso. Él no fue a Éfeso. ¿Y cómo es que dice la Biblia que fue y predicó allá en Éfeso? Bueno, es que lo hizo su pueblo, nuestros hermanos. Y cuando nuestros hermanos van y comparten el evangelio, proclaman de Cristo, es Cristo mismo que se está acercando a aquel que no lo conoce. Pero ¿qué hizo Dios en esta gente? ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos llama y nos trae con cuerdas de amor. Eso es lo que hace Dios. Yo me pregunto si hubo algo en nosotros que nos hiciera meritorios de su gracia. Mira fulano, mira sutana. Dios vio algo en nosotros, no vio nada bueno. ¿Sabes por qué nos salvó? No porque lo merecemos, sino por su gracia, por su misericordia. Tú y yo lo que merecíamos es el castigo eterno. Entonces nos preguntamos cómo debemos de vivir, cómo debemos de coexistir las ovejas del redil del Señor. Nosotros como creyentes no tenemos derecho a reclamar nada porque no somos merecedores de nada. Lo que somos en Cristo es por gracia. En otras palabras, nosotros hemos recibido el regalo de la salvación, que es un regalo o un don inmerecido, cuando merecíamos justamente lo contrario. Por eso es que por nada debemos de gloriarnos, por nada debemos de jactarnos. Pablo dijo, soy lo que soy por tu gracia. Y no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. En Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese es nuestro Dios. No depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él hizo. Depende de Cristo, de su obra en la cruz,
de comprender aquella obra perfecta, completa, de comprender aquella buena noticia que Cristo el Salvador se hizo hombre. De eso se trata el cristianismo. Pero todavía está la pregunta allí en el aire porque no la hemos respondido. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Dice Efesios 4:3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no debería ser difícil para las ovejas del rebaño del Señor. Pero hay un problema. Todavía hay un remanente de pecado en nosotros. Dijo el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, ese hago, eso hago. Aún está un remanente de pecado en nosotros que muchas veces nos convierte en seres incoherentes con lo que profesamos o decimos ser y creer. De ahí que la esencia del pecado es el orgullo y el egoísmo. Es ese orgullo y egoísmo que nos lleva a creer que a veces merecemos algo cuando no merecemos nada. Y la manera de convivir unos con otros es como dice la misma Escritura, en humildad. Dice el versículo número 2 de Efesios 4, que vivan con toda humildad, que vivan con mansedumbre, con paciencia, tolerándose unos a otros, es decir, soportándonos. Esa es la manera como tenemos que convivir. Y entendiendo que nada merecemos nosotros en este mundo, sino la ira de Dios, pero por gracia somos lo que somos. Y si tú te das cuenta, Dios nos ha tratado a nosotros con tanta paciencia. Dios ha esperado, nos ha visto con tanta paciencia y misericordia. Y así nosotros debemos de tratar a los demás. Con la paciencia y la misericordia, con la tolerancia que Dios me tuvo. Dios tiene que seguir trabajando en nuestros corazones. Porque ciertamente a veces somos intolerantes. Y muchas veces nuestro orgullo se levanta más allá de lo que debe ser. Y nos hace creer que somos la gran pieza. Si tú ves este pasaje no está escrito para los pastores ni para los líderes. Este pasaje está dirigido para una iglesia, para los hermanos en la fe, a los miembros, porque la unidad es una responsabilidad de todos. No es solamente del liderazgo de la iglesia, es una responsabilidad de todos. Por eso que el mismo escritor, Pablo, dice en los versículos que siguen, Efesios 4, del 4 al 6, él dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cómo debe vivir la iglesia? Preservando la unidad de la fe. En humildad, en mansedumbre, considerándonos unos a otros. En segundo lugar, ¿cómo deben de funcionar esas ovejas en la iglesia local? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice el versículo número 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En una iglesia local, cada creyente funciona de acuerdo con el don que Dios le ha otorgado, de acuerdo con el don que Dios le ha dado.
Ahora, eso es cierto que no todos funcionamos por igual. El oído, por ejemplo, no puede funcionar como boca porque el oído fue diseñado para oír, no para hablar. Y en toda iglesia hay hombres y mujeres a quienes Dios les ha dado diferentes dones. Unos son boca, otros son oído, otros son ojos, otros son dedos, otros son pies, y así. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Y esos dones son dados por gracia. ¿Y tú sabes por qué son dados por gracia? Para ponerlos en práctica y servir dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Para eso Dios da los dones. Dice el versículo número 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, hablando de Cristo, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Este pasaje que menciona aquí el apóstol Pablo es una cita del Salmo 68, 18. Y esto se refiere al hecho de que cuando los reyes iban a la guerra y salían victoriosos de una batalla, después de la batalla había una procesión donde llevaban a los cautivos, a los prisioneros que habían sido derrotados. Y después de exhibirlos, tomaban el botín de la ciudad y el botín era repartido entre los guerreros del rey que habían ganado la batalla, que habían obtenido la victoria. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, Él no subió derrotado. Él subió victorioso. Él había vencido la cruz, había vencido a Satanás, había vencido la muerte, había vencido el pecado. Él subió victorioso. Y por su muerte, Él compró una gloriosa salvación para una multitud que creerían en Él, que antes estaban cautivas de Satanás, pero que ahora le pertenecían a Él, le pertenecen a Él. ¿Y cuál era ese botín que Él repartió? Los dones que Él ha repartido para la edificación de su pueblo. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y el versículo 11 de Efesios 4 menciona algunos de ellos, aunque en Primera de Corintios, en Pedro y en otras partes de la Biblia están más dones. Y aquí menciona 5 dones o 4 dones. Dice el versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, que es uno solo, pastores y maestros. Estos ministerios tienen que ver con el habla, con la boca. Los apóstoles estaban encargados de transmitir a la iglesia la voluntad de Dios. Eso hicieron los apóstoles. Ellos eran hombres que habían sido llamados directamente por Cristo. Ellos fueron testigos oculares del Cristo resucitado. Estos apóstoles tenían señales o hacían señales de parte de Cristo. Sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos, caminaban sobre el agua. Pero aparte de estos apóstoles, tenían revelaciones que eran dadas por el mismo Señor y Dios. Por eso es que nosotros creemos que este ministerio del apostolado ya cesó, ya terminó, en el sentido de ser enviados como la Biblia lo describe. La palabra apóstol quiere decir enviado. Ahora, un misionero puede ser alguien que es enviado por una iglesia, pero no en el sentido que la Biblia lo menciona como los apóstoles, que fueron testigos oculares del Cristo resucitado, que tenían señales, que tenían nueva revelación.
Por eso los apóstoles ya cesaron. Pero también la Biblia describe a los profetas. Y los profetas eran hombres que se encargaban de entregar revelación divina antes de que el Nuevo Testamento fuera completo, o estuviera completado, o el canon se haya cerrado. Pero este don de profecía también se terminó. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia completa. No necesitamos ninguna otra nueva revelación. Todo lo que Dios ha querido revelarnos está en las Escrituras. No necesitamos apóstoles ni necesitamos más profetas. Tenemos la palabra de Dios que es toda suficiente, inerrante e infalible. Y nosotros hacemos bien en darle el lugar que la palabra de Dios se merece. No solamente en la alcoba o en la biblioteca, sino en nuestros corazones y en nuestra mente. De ahí que tienes que memorizar los textos bíblicos. En Efesios 2:20 dice la Biblia: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mira la importancia que Dios le dio a estos dos ministerios, apóstoles y profetas. La iglesia, el pueblo del Señor, dice él, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra más importante. Es decir, que el fundamento para la iglesia ya fue echado. Y cuando se construye una vivienda, un edificio, una casa, el fundamento de esa nueva construcción se echa una sola vez. Y ya nosotros entendemos que el fundamento ya fue colocado. No necesitamos levantar otro fundamento, ni poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Pero la Biblia también habla de los evangelistas. Y probablemente eran aquellos hombres que tenían cierto don especial para anunciar el evangelio. La Biblia habla de que a Felipe se lo conocía como el evangelista. Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. De hecho, el apóstol Pablo tenía una facilidad para conversar con cualquiera, sea rey, sea esclavo, sea prisionero, sean mujeres, sean hombres, con cualquiera conversaba él. Yo creo que él era un evangelista. Y la iglesia al día de hoy debe también de aprender a evangelizar. Pero la Biblia habla después de los pastores y maestros. Y son los que están establecidos en una iglesia y pastorean como ahora. Pastoreamos enseñando y enseñamos pastoreando. Esa es la función de los pastores. No es el hecho de llenar los bolsillos de dinero, ni de sacar dinero de la gente. Es el hecho de cuidar al pueblo de Dios, de instruir al pueblo de Dios, de predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza pastoral en la iglesia entonces? ¿Por qué la enseñamos? Dice el versículo 12 de Efesios 4, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función. Por eso enseñamos, por eso instruimos, para capacitar a los santos. Cuando la gente termina la universidad, cuando son analistas de sistemas, cuando son abogados, cuando son arquitectos o cualquier cosa que médicos, siempre hay estos cursos como para actualizarse. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Se va a capacitar. Bueno, aquí este curso en IBPG es un curso continuo. Siempre estamos capacitando, porque siempre estamos enseñando, siempre estamos instruyendo. A fin de capacitar. Esa palabra capacitar que está allí es un verbo. Y la raíz de ese verbo en el griego es una raíz que significa artizo.
Esa palabra capacitar se usa también en Marcos 1:19. Oye este texto que parece como algo extraño comparado con el que acabamos de leer. El texto dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Marcos 1:19 dice lo siguiente. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. ¿Y cuál es la palabra ahí, pastor? Bueno, la palabra remendar. Es la misma palabra, el mismo verbo, la misma raíz. Estos hombres estaban reparando, restaurando sus redes que estaban agujereadas. ¿Para qué? Para que sean útiles cuando las echaban al mar y poder pescar. Cuando nosotros decimos a fin de capacitar, la idea que tratamos de hacer es a fin de remendarlos, a fin de prepararlos, de instruirlos para que estén listos también y vayan y puedan pescar almas. Y eso es lo que hacemos los pastores. Estamos reparando, estamos enseñando, estamos arreglando las redes para que cada miembro en el cuerpo sepa lo que tiene que hacer. Dice 1 de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Tú eres cristiano? Bueno, si eres cristiano, Dios te dio un don. ¿Y para qué te dio el don? ¿Para que lo escondas y te lo lleves a tu casa? ¿Para que tú estés como el llanero solitario por ahí y no, yo soy cristiano y Dios me habla y... No. Dios te dio un don para que lo uses y lo pongas en práctica en el cuerpo de Cristo. Dios no diseñó a la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo, sino que la dotó de pastores para que los pastores equipemos al pueblo. Si no fuera así, el pueblo de Dios no crece ni se desarrolla. Mi último punto, o el penúltimo, ¿cuál es la meta de las ovejas? Imagínate, ya la oveja sabe que tiene que convivir guardando la unidad de la fe y sabe que tiene que poner su don en operación. Si eres cristiano, Dios te ha dado un don, a menos que no lo seas. Entonces, ¿cuál es la meta? Dice el versículo 13 y 14 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Sabe cuál es la meta de la oveja? Es madurar espiritualmente, es crecer en la fe. En la medida que tú vienes a la iglesia, tú el día de hoy, tú deberías hoy conocer más a Cristo de lo que lo conocías hace 5 años. Más a Cristo de lo que lo conocías el año pasado. Porque te estás alimentando. Deberías de conocer más del Señor. Y por supuesto, deberíamos de ser más santos. Deberíamos ser mejores cristianos. Dice la Escritura en Romanos 8:29,
Porque a los que de antemano conoció, conocimiento anticipado de Dios, presciencia, también los predestinó, destinados anticipadamente. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué nos eligió? Para que tú y yo reflejemos a Cristo. Nada más. Yo espero que tengamos siempre eso en mente. No es reflejar a Brad Pitt, espero que aquí nadie vaya a reflejar a Ricky Martin ni a Madonna, sino reflejar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios es glorificado en la medida en que somos transformados a la imagen de su Hijo. En eso Dios es glorificado. Por lo tanto, la meta de esta iglesia no es ser una mega iglesia, ni tener la mejor banda sonora eclesiástica, ni siquiera tener muchas actividades donde tú te involucres aquí, tú acá. Esa no es la meta. La meta es que todos podamos crecer a la imagen de Jesucristo, que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de nuestro Señor. Lo que tú y yo necesitamos es conocer más y más de Cristo. Señor, voy a hacer esto, ¿te agrada? La imagen que Pablo utiliza en este pasaje es la del cuerpo humano. Y así como el cuerpo del hombre se desarrolla, crece, madura, así debe ser el creyente en Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo. El crecimiento, la madurez, se alcanza cuando la vida de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia o la cabeza del cuerpo, se transmite a otros por medio de su palabra. ¿Sabes que Cristo está obrando en nosotros y nosotros obramos en otros por medio de Cristo? Si tú te mantienes fuera de Cristo, no vas a crecer. No crecerás. Necesitamos estar unidos a Él para producir frutos. Y voy a leer un texto muy conocido, pero lo voy a leer de una versión que me pareció muy fácil de darla a comprender. En la traducción en lenguaje actual, en Juan 15:5, dice así: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Qué fácil entenderlo, ¿no? Nuestra versión dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes que el cristiano fructífero es alguien que permanece unido a Cristo? Pero también Pablo nos instruye que el cuerpo crece cuando un creyente transmite a los demás lo que recibe de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que cuando se junten, unos hablen con salmos, con cánticos espirituales, con himnos, que tengas la palabra del Señor, que la palabra de Cristo sea abundante, que more en abundancia en nuestros corazones. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas. ¿Sabe lo que es una coyuntura, no es cierto? La coyuntura es un ligamento, es un tejido conectivo que conecta una articulación con otra. Y cuando está ese ligamento allí, esa coyuntura ahí, es que las articulaciones se mueven. Así somos los cristianos. Unidos por las coyunturas. Así es que funciona el cuerpo. Por eso es que cada miembro del cuerpo es colocado dentro de la iglesia en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores que Él ha provisto en una iglesia. Y es a través de los pastores maestros que Cristo provee el alimento de su palabra. ¿Cómo? Equipando a los creyentes. Qué bueno que hoy este taller
o decidiste venir a este taller para capacitarte. Y luego está lo que los miembros comunican a los demás, lo que de Cristo reciben. Hoy no vino fulanito. Bueno, oye, mira, el sermón fue sobre esto y compartes la palabra. Si un miembro no está creciendo espiritualmente o un miembro se aísla, ¿sabe lo que produce? Afecta a todo el cuerpo. Y lo mismo sucede cuando no ponemos nuestros dones en operación o hacemos lo que no hemos sido llamados a hacer. Cada uno tiene su lugar en el cuerpo. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Haz con lo que Dios te dotó. De ahí que solo es posible que una iglesia pueda avanzar hacia la madurez en un contexto siempre de unidad y amor, bajo un liderazgo bíblicamente establecido. Eso significa que si tú eres un creyente, no deberías de ser solamente uno que asiste. O mejor dicho, no deberíamos ser consumidores pasivos. ¿Sí sabes cuáles son los consumidores pasivos? Los parásitos. No te producen nada bueno, pero están solamente ahí alimentándose y recibiendo algo. No seas un consumidor pasivo, porque a Dios no le agrada eso. Si asistes a la iglesia, asiste para ser equipado y luego para servir a otros con el evangelio que Dios te da. Hebreos 10, 23 dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Mi hermanos, Cristo está cerca. No piense que Cristo está lejos. Cristo viene. Preparémonos. Corrijamos. Enderecemos nuestras veredas. Pongamos atención a su palabra. Ayer nosotros tuvimos un lindo tiempo de oración y ayuno aquí en este lugar. Y después de ese tiempo de oración y ayuno que aquí tuvimos, vino un tiempo de comunión en la parte del lobby. Y la verdad que yo disfruté tanto ese momento ayer como uno de los pocos, como uno ve, hay días como más especiales, porque vi cómo se ministraban unos a otros, y uno en una esquina, en una mano el pan, en otro lado el café, o la empanada, o la arepa, y conversando, dialogando, hablando, edificándose. Y no era desde este púlpito, era allá afuera que estaban, que compartían de una manera sencilla, invirtiendo su tiempo. ¿Tú quieres ser útil en el cuerpo de Cristo? Bueno, hay muchos impíos por evangelizar allá afuera. Hay muchos creyentes que necesitan ser discipulados. Hay hombres y mujeres, hay matrimonios que necesitan consejería. Hay mucho por limpiar, hay mucho por reparar. Tú puedes ser útil en el reino de Dios. Romanos 15, 14 dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. En ti hay bondad, en ti hay conocimiento. Bueno, usa lo que Dios te ha dado para amonestar a los ociosos, a los indisciplinados. Y el último texto que leo está en Primera de Tesalonicenses 5:14, que dice: les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos.
¿Tú notas ese balance, ese equilibrio? Dios te da algo, da de gracia lo que de gracia has recibido. Edifica a otros, ayuda a otros. No seas de lo que dicen, allá él. No, no, no. Ese probablemente es tu hermano. Bueno, si él te rechaza y ya no quiere más consejería, está bien. Hazte un lado. ¿Cómo tú puedes notar si estás creciendo o madurando en la fe? No sé cuántos años tengas en el Evangelio. Tú lo sabes. Pero ¿cómo puedes notar si estás creciendo o madurando en la fe? Cuando tu crecimiento en gracia no te beneficia solo a ti, sino que beneficia al cuerpo de Cristo. Ahí estás creciendo. Cuando tu participación, cuando lo que tú eres en Cristo y lo que Dios te ha dado en Cristo, tú lo pones al servicio de los demás. Cuando inviertes a veces tiempo y pones tu carro y pones tu casa y tienes que sacar de tu bolsillo para otros que sean edificados, estás creciendo. Una palabra de aplicación rápida. Querido hermano, considera lo que he dicho. Y reconoce tu falta si la tienes. Y si tienes esta falta, arrepiéntete delante de tu Dios. Porque Él está para perdonar, no está para juzgarte ni condenarte. Mientras estemos vivos hay esperanza. Y de esa manera, nuestro Señor soberano será glorificado en IBPG mientras crecemos todos juntos para ser cada vez más semejantes a Él. Que el Señor bendiga esta iglesia, que el Señor bendiga tu vida y nos ayude en nuestras debilidades. Vamos a orar.